Bien, finalmente vamos a trabajar con formularios, ya que nosotros queremos hacer nuestras aplicaciones web dinámicas. En este caso quiero interactuar con el usuario, y para poder interactuar con el usuario, la manera más sencilla es creando un formulario. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar con los formularios y con PHP. Bien, entonces aquí dentro de mi carpeta de curso PHP voy a crear un nuevo archivo al cual le voy a poner formulario.php. Yo puedo seguir dos estrategias para trabajar con formularios. Una es enviar los datos del formulario a un archivo PHP, a un archivo independiente donde serán procesados, o la otra técnica sería manejarlos dentro del mismo archivo donde se encuentra el formulario. Vamos a ver las dos. Entonces tengo aquí mi formulario.php. En este caso, la primera técnica, que es trabajar con un archivo independiente, entonces este que tengo aquí va a ser mi formulario, y voy a crear otro archivo que le vamos a poner datos.php. Entonces tengo mi formulario, donde voy a poner mi formulario, y los datos, donde van a ser procesados esos datos. Entonces aquí en este primero vamos a crear nuestro form de esta forma. Recuerden que pueden ustedes crear toda la estructura de la página web. Yo, para simplificar, simplemente estoy creando aquí ya directamente mi formulario. Dentro del formulario, en el action, le tengo que indicar qué archivo es el que quiero que se ejecute, es decir, a dónde se va a enviar la información que se recabe en el formulario. En este caso, la información que se recabe en este formulario quiero que sea tratada dentro del archivo datos.php. Entonces aquí debo de ponerle datos.php, pero además tengo que indicarle un método. Este método es la forma en la que se van a enviar la información. Tengo dos formas básicamente: post y get. ¿Cuál es la diferencia entre post y get? Si yo envío la información por medio get, esta información se envía directamente dentro de la URL, es decir, aquí, ¿sí? Aquí adelante se envía la información, los datos de mi formulario. Si la envío por método post, la información se envía de forma anónima, se vuelve invisible para el usuario, para el cliente. Entonces, ya depende de las necesidades que tengamos nosotros, si queremos que se envíe de forma anónima o si queremos que se envíe de forma en la dirección URL. Para este primer ejemplo, voy a enviar la información con el método get, es decir, voy a enviar la información por medio de la dirección URL, todos mis datos. Entonces aquí voy a poner ahora un input que va a ser del tipo texto, y dentro de esto siempre hay que acostumbrarnos a ponerles un nombre a mis controles del formulario. Entonces le voy a decir que va a tener como nombre, y le vamos a decir, por ejemplo, base, y vamos a agregarle un placeholder, el cual va a decir introduce la base. Vamos a agregarle su etiqueta BR para que haga un salto de línea. Vamos a agregar otro input, el cual le vamos a poner como nombre altura, y su respectivo placeholder para que muestre información dentro del cuadro. Medida introduce la altura. Listo. Y vamos a enviarle, vamos a crear otro input, pero ahora va a ser del tipo submit, es decir, va a ser un botón que al momento de que lo presionen, lo que va a hacer es enviar la información. Entonces, si pone submit, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, cmd calcular, y
y vamos a agregarle un value, un valor. ¿Qué valor quiero que me muestre el botón? Que diga, por ejemplo, calcular, de esta forma. Entonces grabo. Lo que quiero hacer es que cuando le den clic en este botón de calcular, estos datos, tanto la base como la altura, sean enviados al archivo datos.php utilizando el método get. Entonces grabo, vengo a mi servidor y lo que voy a hacer es subir esos dos archivos que acabo de crear. Entonces voy a subir formulario y voy a subir datos. Listo, ya se subieron los dos. Ahora aquí me vengo a mi navegador, a mi pestaña. Ahora le digo formulario.php. Ahí está, ahí me está mostrando mi formulario que acabo de crear. Me dice introduce la base. Voy a ampliarlo para que se vea. Introduce la base, le voy a decir 23. Introduce la altura, por ejemplo 5, y en el momento que yo le dé calcular, lo que va a suceder es que va a enviar esta información al archivo datos.php. Entonces le doy calcular y vean, aquí mi dirección, mi barra de direcciones dice datos.php, se está enviando la información, y como la envié por el método get, observen que aquí arriba me aparece toda la información que envié: base 23, altura 5 y el botón de calcular con su respectivo valor. Entonces está funcionando perfectamente nuestro formulario y se está enviando la información. Ahora a mí lo que me interesa es tratar esta información que se envió dentro de mi archivo datos. Entonces aquí en mi archivo de datos vamos a poner PHP y dentro lo que quiero es comenzar a tratar la información que se envió. Entonces para tratar la información que se envió, esa información, al tratarse de variables, de controles, se guardan en una variable global, en una super variable se le llama. Entonces esa super variable que se envió por el método get se guardan en un array. Entonces esa información se guardó en un array, así lo ponemos, que se mandó por el método get, y dentro de los paréntesis, de los corchetes y las comillas, tengo que poner el nombre que quiero sacar, por ejemplo base. Entonces aquí ponemos base, de esta forma. Por ejemplo, si quiero recuperar la información que se envió de la altura, entonces pondría así, get, abro corchetes y entre comillas ponemos altura, de esta forma. Entonces por ejemplo aquí le puedo decir un eco para que me visualice la información. Ya está. Grabo, nuevamente actualizo mis archivos. En este caso pues nada más voy a actualizar el de datos, que es el que acabo de modificar. Si hiciera un cambio en formulario, pues también lo subiría. Vengo aquí a mi tienda online, nos regresamos a formulario, le pongo la base, le ponemos la altura, calculamos y vean, ya me está apareciendo este primer 3 es la base, este 4 que está aquí es la altura. Quiere decir que sí los está recogiendo perfectamente. No le puse el BR, por eso es que me los está poniendo todos corridos. Algo muy importante que debemos de tratar de hacer siempre dentro de PHP es este contenido de la supervariable, de la variable global get con base. Para no estar escribiendo toda esa información, vamos a guardarlo dentro de una variable que se llame simplemente altura, de esta forma: altura, esta era base, perdón, aquí era base, y acá vamos a ponerle altura. Entonces ya estoy asignando estos valores en unas variables más sencillas de manejar.
voy a calcular el área. Tenemos área que va a ser igual a base por altura. Recuerden que debe llevar siempre el signo de pesos. Y quiero visualizar el resultado, entonces voy a poner un eco. El área es, ahí está, grabamos y visualizamos el resultado. Primero voy a actualizar mi archivo de datos. Luego me regreso a mi formulario, introduce la base 3, introduce la altura 4, y ahí está, el área es 2. Entonces quiere decir que somos capaces de poder recuperar información de mis formularios y poderlos tratar con PHP, utilizando el primer método, que era el de crear dos archivos, uno para el formulario y otro para el manejo de la información. Pero ¿qué pasaría si yo quiero manejar la información dentro del mismo formulario, dentro del mismo archivo del formulario? Pues lo que vamos a hacer será lo siguiente. Tengo aquí mi formulario y entonces antes de trabajar con mi formulario, antes o después está lo mismo, ahorita lo vamos a utilizar, depende de donde quiera ver la información. Quiero ver el resultado abajo de mi formulario, entonces aquí voy a poner mi código PHP y aquí lo cierro, ¿sí? Vean que aquí estoy mandando la información al archivo datos.php. Si yo le quito esta información y lo dejo simplemente así, quiere decir que va a ser un archivo autorrecargable, que al momento de que yo presione el botón de calcular, automáticamente se va a volver a llamar a sí mismo, es decir, va a volver a llamar al mismo archivo formulario.php. Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora va a ser verificar que se haya precisamente, que exista este botón, es decir, que se haya dado clic al botón cmd calcular. Para eso vamos a hacer una condición. Le voy a decir if si le dieron clic, entonces quiero que calcules, y si no, quiero que no lo muestres. Para poder saber si le dieron clic o no, voy a utilizar una función de PHP que se llama iset. La función iset, como me indica aquí, determina si una variable ha sido declarada y es diferente su valor de nulo. Entonces le voy a decir si existe, recuerden la variable global get, como la habíamos puesto, y entre comillas el nombre de mi control, en este caso es cmd calcular. Entonces ese dato lo voy a poner cmd. Las variables dentro de PHP son sensibles a mayúsculas y minúsculas, entonces tenemos que tener mucho cuidado de escribirlas exactamente igual. Le estoy diciendo si existe la variable global cmd calcular, qué es lo que quiero hacer, y entonces aquí pues ahora sí simplemente voy a copiar y a pegar este código que teníamos. Ahí está. La diferencia es que ahora estamos utilizando el mismo archivo, ¿sí? Grabo, actualizo. Ahora voy a actualizar el archivo de formulario. Vuelvo acá, actualizo el archivo formulario, y lo llamo desde mi navegador, formulario.php. Introduce la base 4, la altura 6, digo calcular, y aquí está, miren, el área es 24. Entonces quiere decir que ahora sí, dentro de mi mismo formulario, estamos siendo capaces de utilizar mis instrucciones PHP. Bien, para finalizar la clase del día de hoy, utilizando todos nuestros conocimientos
desde HTML, CSS, JavaScript, jQuery y ahora con lo que estamos viendo de PHP, quiero que lo que hagan es una solicitud de empleo. Esta solicitud de empleo tiene que ser capaz de pedirme la información del solicitante y que cuando le envíen le den el botón enviar, ¿sí? Me muestre en una página diferente toda la información recabada, es decir, nombre de la persona, sus estudios, todos los datos que se recabaron, ¿vale? Y este archivo lo tienen que subir a su navegador, a su servidor, perdón. Y dentro de la sección tareas me van a subir la dirección web que tienen, ¿sí? Junto con toda la liga, toda la URL, para que yo pueda verificar que lo hicieron correctamente. Si tienen dudas, voy a estar conectado a la plataforma y a nuestro portal, o también pueden preguntarme por medio del WhatsApp. Hasta aquí le dejamos, nos vemos la próxima clase.